Saludamos al economista Carlos Cordero. Él fue gerente del Banco Central aquí en la localidad y también rector de la Universidad de la SUAY. Economista Cordero, quisiéramos conocer su punto de vista sobre el impacto de las remesas aquí en Ecuador. Una cifra histórica, récord, acaba de reportar el Banco Central del Ecuador, que ha superado con creces los 4.300 millones de dólares en el año 2021. ¿Qué impacto tiene esto en la economía local? Buenos días. Sí, efectivamente, las cifras que se están circulando a través del Banco Central mediante los cálculos que ellos hacen es una cifra que marca récords históricos. Desde hace algunos años los ingresos por remesas en el país constituyen o ocupan, digamos así, el tercer lugar entre los ingresos después del petróleo y de banano o camarón. Ahora, el ingreso de las remesas o los destinos que se dan a las remesas, las personas que las receptan aquí, son básicamente un destino para el consumo. Entonces, en ese sentido, las remesas lo que hacen es reactivar el consumo, sobre todo en la zona, reactivar la demanda. Lamentablemente, digamos así, las remesas no son una fuente importante para lo que sería la inversión productiva, sino que fundamentalmente se destina al consumo. En un inicio, las remesas, como todos conocemos, sirven para cancelar la deuda de las personas que viajan a Estados Unidos y posteriormente sirven para facilitar el consumo de las familias o para adquirir ciertos terrenos, propiedades para las mismas personas que viven afuera. Entonces, lo que se hace es reactivar el consumo. Es más, en su momento, o hace algunos años, se explicaba que en gran parte el por qué la inflación o por qué el nivel de vida en Cuenca particularmente es más alto que el resto del país. Una de las razones era que había una demanda creciente explicada por las remesas. Este tema de que el dinero en buena parte iría para cubrir las deudas de los migrantes nos lleva también a tocar este tema de la economía informal, pues el chulco, como se conoce, es una actividad de carácter ilegal. Podría estarse manejando allí dinero que no necesariamente sea dinero bancarizado. Eh, ¿Cómo se concibe esto de parte de los economistas, de los analistas, este enorme flujo de dinero que está ingresando a Ecuador, además de lo que usted ha señalado de que va al consumo, a través de qué canales se los maneja, se los invierte, cómo impactan en la economía? Bueno, la economía informal, digamos así, la economía, entre comillas, financiera integral que siempre ha estado presente, se alimenta fuertemente con el flujo migratorio. O sea, está claro que siempre el viaje de las personas a Estados Unidos o a otra región cuando salen del país a buscar trabajo es un viaje y es una situación muy misteriosa. Prácticamente nadie se entera que están saliendo de viaje y obviamente la fuente primera para financiar esa salida es el sistema financiero informal, el chulco, ¿no? Entonces, realmente se mueve mucho dinero en ese sector. Ha habido circunstancias en las cuales ya ha habido personas que han sido denunciadas, demandadas y acusadas incluso de lavado de capitales, pero esa economía sigue funcionando. Y no solo porque estas personas no pueden tener acceso al sistema financiero formal, sino, como le digo, siempre se encubre con algo de misterio estos viajes para no levantar sospechas o no sé por qué. Entonces, para ocultar ese viaje, la mejor forma de conseguir financiamiento es acudir a ellos. Y entiendo que los dineros que se mueven ahí son bastante grandes. Y ese dinero, Y ya hay que sea entender también formal un o poco el flujo informal, de las remesas, el impacta, destino. ese dinero, le decía, ya sea formal o informal, impacta finalmente en la economía general. ¿Es parte de eso lo que convierte a la provincia de la SUAY en una provincia con un mejor estándar económico en Ecuador? Una provincia, además, con una importante clase media. Sí, o sea, a ver, yo creo que el destino
destino de esos préstamos, que es en primera instancia financiar los viajes, en segunda instancia sí hay una mejora en las condiciones de vida, en la demanda dentro de la economía azuaya en general. Es una demanda, si cabe el término, que genera más bien inflación antes que producción. Y por eso les decía hace un momento, es la razón por la cual acá tenemos una inflación más alta. Bueno fuera que ese mayor dinero que circula en la economía suaya sea fruto de una mayor producción en la economía suaya. Ahí estaríamos compensando el aumento de demanda con un aumento de producción. Lamentablemente eso no ocurre tanto con el dinero del chulco como fundamentalmente con el dinero de las remesas. Ahora, si las cifras del Banco Central son correctas, se está hablando de $1.000 millones más para el 2021 con respecto a los años previos de la pandemia. ¿Cómo se explica esta cantidad tan grande extra de ingreso por este rubro? Bueno, hay dos razones para entender eso. Primero, es fruto posiblemente de la reactivación económica que se está viviendo en los países en donde están los migrantes ecuatorianos. Y la segunda, la fundamental, es innegable que ha aumentado el flujo de migración hacia Estados Unidos, sobre todo, justamente atraídos por esa reactivación económica. Y el comportamiento de las remesas también tiene un ciclo, digamos así. O sea, las remesas aumentan o crecen en la medida en que hay nuevos migrantes, o sea, las personas que van en los primeros años a esos lugares son las que envían el dinero fundamentalmente. Pero después de un tiempo, si esos migrantes como que ya se acostumbran a vivir o se quedan a vivir en esas zonas, las remesas de ellos empiezan a bajar o a disminuir. Entonces, el crecimiento, como digo, es consecuencia del aumento de los migrantes y de la reactivación económica que está viviendo en esos países. Ahora, en ya términos generales de la economía, ¿cómo ve usted al Ecuador? ¿Hay realmente una recuperación económica? Esas cifras del propio Banco Central han fluctuado y organismos internacionales que han dado cifras mejores que las propias previsiones del Banco Central. Sí, o sea que hay una reactivación económica, es innegable. O sea, eh, alguna vez conversamos, eso es incluso fruto de lo que se llama el efecto rebote. Después de que tocamos piso, digamos así, en el año 2020 con la pandemia, empezamos a resurgir, a recuperar los niveles que teníamos antes de la pandemia, pero indudablemente todavía estamos a algunas cifras de lograr el nivel de actividad económica que teníamos año 19. Indudablemente hay una recuperación económica. No es una recuperación económica bastante fuerte como ocurrido en otros países, sino es una recuperación que este año 2022 se espera sea un poco más lenta que lo que ocurrió en el 2021. Es decir, hay una recuperación económica, si cabe el término inercial, no porque realmente la economía ecuatoriana esté reactivándose plenamente, sino que estamos retomando el ritmo anterior. Hablando de estos mercados informales o de la economía informal, ¿cómo mira usted el caso tan bullado en los últimos días de Miguel Ángel Nazareno, Don NASA? Estas captaciones ilegales, estas piramidaciones de dinero que continúan funcionando y sorprendiendo de tanto en tanto a Ecuador. Sí, o sea, y yo creo que no solamente el caso de Don NASA es el único, sino que subsisten por ahí varias formas de captación, incluso algunas promocionadas a través de las redes sociales. Interpretación que le voy a mencionar posteriormente, pero el tema de las captaciones ilegales es jugar con el interés, con el afán de las personas de tener un rendimiento inmediato. Y esa necesidad es hábilmente manejada por estas personas que logran captar con engaños los recursos de los ahorristas, digamos así, en el afán de conseguir algo más. En el caso de Don NASA, realmente la situación es más preocupante, creo yo. Creo que tiene una trascendencia más allá de la simple captación de dinero y de la simple piramidación, porque no nos olvidemos que el momento en que ya hace algunos meses se descubre esto y empieza a cortarse las posibilidades de captación de dinero para el Big Money, a pesar de eso, parece ser que la captación o seguía, o al menos seguía el pago de intereses.
Y obviamente ahí uno pone a pensar y dice, bueno, ¿y dónde salen los recursos? Si no está captando, ¿de dónde salen los recursos para pagar intereses? Entonces, puede haber ahí incluso manejo de lavado de dinero, o puede haber incluso un mecanismo para pagar favores, etcétera, que ya estaría vinculado no solamente a una simple captación ilegal, sino a lo mejor incluso dineros mal habidos o dineros de actividades ilícitas que se buscan blanquear o que se buscan pagar favores a través de este mecanismo. El desenlace de Miguel Ángel Nazareno ha dejado en desprestigio nuevamente y en el ojo del huracán al sistema judicial ecuatoriano. Pero hay también entidades de control que quedan de por medio. ¿Qué papel ha jugado esto? ¿Qué ha dejado de hacer la Superintendencia de Bancos? Claro, el papel de la Superintendencia de Bancos está en cuestionamiento porque, bueno, en primer lugar, cuando surgen estas captadoras, surgen de manera clandestina, digamos así, no se promocionan, pero obviamente el momento que la denuncia deben actuar y la forma de actuar es obviamente cortando las posibilidades de captación. En el caso del señor Nazareno no se explica por qué no se actuó de manera inmediata la denuncia correspondiente, la acusación correspondiente para la captura, y más bien, si bien desde la clandestinidad estaba, digamos así, clandestinamente actuando, pero seguía haciéndolo. Entonces, ahí sí hay cuestionamientos, tanto para el super, yo diría más bien para la parte jurisdiccional, tanto para la Fiscalía como para el sistema judicial. El sistema judicial actuará en base a lo que le diga la Fiscalía y posiblemente ahí hubo demoras de parte de la Fiscalía. No se conocen detalles, pero desde afuera uno piensa que debería ser así. ¿Cómo anda el tema de la bancarización en Ecuador? Y dicho sea de paso, contrastando con la bancarización, ¿cuáles son los elementos que generan ese terreno fértil para que sigan apareciendo de tanto en tanto estos sistemas de captación ilegal de dinero en el Ecuador? Claro, más que tener que ver con la bancarización, es decir, se entiende por término el número de personas, el número de familias que utilizan las distintas entidades del sistema financiero para sus transacciones. A eso se le llama bancarización. Y si bien se llama bancarización, yo no diría que tiene que ver con los bancos, en general tiene que ver con el sistema financiero, o sea, se considera que las personas están bancarizadas y utilizan también, por ejemplo, las cooperativas para sus transacciones. Eso en el Ecuador ha avanzado bastante, creo yo, no es un tema que esté por debajo de estándares latinoamericanos. El papel que ha jugado las cooperativas, sobre todo, ha sido fundamental para que las personas utilicen, como decíamos al comienzo, el sistema financiero normal. Pero el tema de las captaciones ilegales rebasa incluso el tema de la bancarización. No es un tema que tenga que ver, incluso diría yo, con cultura financiera, sino es más bien tiene que ver con el afán desmedido de tener ganancias fáciles. O sea, nosotros estamos viendo que la piramidación se da en ciertos sectores, pero económicamente pudientes, pero también hay otro tipo de piramidación, digamos así, que se da a través de plataformas digitales, a la cual tienen acceso personas que tienen su capacidad económica, que igualmente caen en este deseo de ganancias fáciles y que posiblemente a veces ni siquiera trascienden que han sido estafados porque no quieren mostrar la vergüenza de haber caído en estos engaños. Y hablando de recuperación económica del Ecuador, el gobierno de Lazo ha abierto al país a la inversión extranjera. Está todavía de por medio allí ese proyecto de ley para inversiones en Ecuador, pero mientras tanto hay proyectos que han sido calificados como proextractivistas, que impulsan la minería, impulsan el petróleo. Y recientemente se acaba de reportar que Ecuador ha escalado casi 15 puntos en un ranking de los países más atractivos para la inversión extranjera. Hay una encuesta de Canadá, encuesta Fraser, que pone a Ecuador en el puesto 24 entre 84 países. ¿Es esto bueno o malo para Ecuador? El ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Bermeo, ha señalado que es satisfactorio, que son resultados históricos que dan cuenta de la percepción positiva que tiene la comunidad internacional del país, pero en ciudades como Cuenca son temas que nos preocupan por el conflicto entre la minería y el agua.
Bueno, o sea, el Ecuador en general necesita inversión para la reactivación económica, inversión privada, sea nacional o extranjera. En ese sentido, que se le ve al Ecuador como una posibilidad de inversión desde el extranjero, como una posibilidad de invertir para realizar actividad productiva en general es positivo. Obviamente lo que está en entredicho, lo que habría que tener mucho cuidado es las áreas o los sectores en los cuales se va a realizar esa inversión productiva, esa inversión extranjera. Conocemos y sabemos perfectamente bien los ecuatorianos las limitaciones que existen en cuanto sobre todo tiene que ver con la explotación minera y con la explotación petrolera. Hay zonas en las cuales no se puede realizar este tipo de inversión y obviamente entiendo que los inversionistas saben y conocen el riesgo de que hay sectores o hay áreas o hay eh, actividades que tienen vedada esta explotación. Eh, no creo yo personalmente que la inversión extranjera en sectores en los cuales no esté permitido sea impulsada por el gobierno del presidente Lazo, porque es que tarde o temprano esa inversión extranjera va a caer. Si está prohibido hacer minería, por ejemplo, no va a poder hacer minería. Si está prohibido explotar petróleo en ciertas áreas del Oriente, no va a poder hacerlo por más que exista la intención de la inversión extranjera. En general, la inversión extranjera, a mi modo de ver, es conveniente dentro de los sectores y de las actividades que en el Ecuador se permiten. Si es que se violentan esas disposiciones, obviamente ninguna inversión, ni privada nacional ni privada extranjera, será correcta que se realice. Quisiera finalizar este diálogo con una opinión sobre otro tema coyuntural. ¿Cómo está, economista Cordero, impactando en la economía local, en la productividad, la precariedad vial? A ver, bueno, y alguna vez también comentábamos el desarrollo que tuvo Cuenca fue a pesar justamente de tener buenas vías y buenos canales de comunicación con el resto del país. La actividad industrial ya que existe en Cuenca ya está, digamos así, acostumbrada o tiene sus elementos para sobre todo sacar su producción al resto del país, en algunos casos incluso hacia la exportación. Pero lo que sí se ve que Cuenca es, y en estos días, a pesar de todos los problemas que hemos tenido, es un potencial turístico gigante. Y ese potencial turístico solamente se puede aprovechar si es que efectivamente mejoramos las vías de comunicación. El esfuerzo que tengamos la ciudad, la provincia, creo que deberá encaminarse básicamente con planes concretos a desarrollar las distintas vías de comunicación con el resto del país. Pero cuando hacemos cierto tipo de turismo interno, viajes internos dentro de la provincia, podemos también observar que existe un calamitoso estado de las vías interprovinciales, que tiene, por ejemplo, que ver directamente con el Consejo Provincial. O sea, la culpa en el tema del descuido vial no solamente es del gobierno central, es parte de la falta de planes, de reclamos concretos, y también creo yo que, por ejemplo, yo uso con frecuencia la vía que va de aquí al Sixit por el Valle, es una vía que está prácticamente destruida, que está en manos del Consejo Provincial prácticamente abandonada. Entonces, todo eso contribuye a desmejorar la comunicación dentro de la provincia. Tanto la parte del gobierno central como la parte provincial, creo que debemos exigir el adecuado cumplimiento del mantenimiento vial. ¿Qué hacer con respecto a esto? En un reciente diálogo con el ministro de Transportes y Obras Públicas se evidencia, permea a través de sus declaraciones de que el gobierno cada vez quiere poner o dar más espacio al sector privado para intervenir en este tema. Bueno, yo creo que ahí debemos quitarnos un poco ese tabú respecto al tema de la participación en el sector privado. El tema de las concesiones es un tema que históricamente, por ejemplo, el desarrollo del ferrocarril ecuatoriano se hizo mediante concesión. O sea, no es que el gobierno de Eloy Alfaro invirtió los recursos para construir la red ferroviaria que unía Quito con Guayaquil o Costa con Sierra. Básicamente fue una concesión hecha a una compañía americana o inglesa. Entonces las concesiones han estado siempre presentes. Y lamentablemente, digo lamentablemente en el sentido de que nos interesa, o digamos, todos queremos
una vida más fácil, más gratis, pero los recursos que tiene el Estado no son suficientes para un desarrollo vial. Por lo tanto, creo que sí se debe discutir claramente y desarrollar vías con vía concesión. No le veo yo mayor dificultad. Las grandes vías que existen en la parte norte del país, no nos olvidemos, están concesionadas a una empresa Panavial, que es la que se encarga básicamente desde Ambato hasta Quito de la construcción, de la ampliación y del mantenimiento. Por lo tanto, la concesión puede ser un mecanismo idóneo para poder mejorar las vías dentro de la provincia y para el Cantón Cuenca fundamentalmente. Pero cada vez se suman más evidencias en el sentido de que las vías en la provincia de La Suaya, en el Austro, no son tan rentables, tan atractivas para los inversionistas. No nos extrañaría que el reciente retiro de Hidalgo de este proyecto de Ingreso Sur haya sido por estas razones. ¿Cómo encontrar una solución a esta? Quizá Claro, estribaría en el tema de que el gobierno, como se dice coloquialmente, entregue no solamente la carne, sino también el hueso a las concesiones. claro, buscarse un mecanismo en el que exista, a ver, para que sea rentable un proyecto, y si yo tengo que hacer la inversión completa y veo que no es rentable, me retiro. Pero si es que se comparte una inversión inicial y el resto se hace o sea, si el proyecto arranca con una participación privada pública y vía concesión se mantiene, a lo mejor sí se vuelve rentable el proyecto. O sea, no ni el gobierno ni el sector privado hacen la inversión total, sino parcialmente, y podría buscarse mecanismos. Pero está claro que si esperamos que el gobierno central, por sus recursos, con sus recursos, haga la obra vial, vamos a demorarnos toda la vida. No tienen recursos suficientes del Estado y el gobierno actual ahora como para hacer unas grandes obras de infraestructura vial. Queremos agradecerle por habernos acompañado. Gracias. Declaraciones del economista Carlos Cordero, analista económico.